En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre nuestro, te pedimos que nos perdones nuestros pecados, que son muchos, y que nos acerques más a ti. No permita, Señor, que tu gracia caiga en saco roto, sino que, viendo nuestros pecados, nos arrepintamos de ellos y podamos nosotros entregarte a ti en tus manos, frutos de santidad. Ilumínanos, Señor, en esta meditación y concédenos la gracia que te pedimos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a hacer la lección del texto del Evangelio que elegimos para hoy, que es el de San Mateo capítulo 21, versículos 33 al 46. La parábola de los viñadores homicidas. Escuchad otra parábola. Había un dueño de casa que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. Después la arrendó a unos viñadores y se fue a otro país. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los viñadores para recibir los frutos suyos. Pero los viñadores agarraron a los siervos, apalearon a éste, mataron a aquel, lapidaron a otro. Entonces envió otros siervos en mayor número que los primeros, y los trataron de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: respetarán a mi hijo. Pero los viñadores, viendo al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémoslo y nos quedaremos con su herencia. Lo agarraron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores? Dijeron: hará perecer sin piedad a estos miserables y arrendará la viña a otros viñadores que le paguen los frutos a su tiempo. Y díjoles Jesús: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esa ha venido a ser cabeza de esquina o piedra angular. El Señor es quien hizo esto, y es un prodigio a nuestros ojos. Por eso os digo, el reino de Dios os será quitado y dado a gente que rinda sus frutos. Y quien cayere sobre esta piedra se hará pedazos, y a aquel sobre quien ella cayere le hará polvo. Los sumos sacerdotes y los fariseos, oyendo sus parábolas, comprendieron que de ellos hablaba, y trataban de prenderlo, pero temían a las multitudes, porque éstas lo tenían por profeta. Bien, vamos en la lección a ver qué tenemos en el texto para luego poder meditar sobre el mismo. El Señor hace nos da una parábola, una historia con la que quiere explicar a través de sus símbolos la enseñanza que quiere darnos, la verdad que nos quiere presentar. Y entonces empieza diciendo: había un dueño de casa, un hombre, que plantó una viña. Este hombre es Dios y plantó una viña. Y la viña es el pueblo de Israel, que siempre ha sido comparado con una viña, y también es la iglesia. También luego será la iglesia. Plantó él con sus propias manos, plantó él esta viña. Y esta viña no sirve para otras cosas que para dar frutos, no tiene otro fin que dar frutos. Este fruto es la santidad. Ese es el fruto que se espera de esta viña. ¿Y por qué digo que es la santidad? Porque de una viña lo que se espera es uvas. Y de las uvas lo que se prepara es el vino. Y el vino y el pan son dos alimentos
muy especiales en las Sagradas Escrituras. El pan el pan y el vino se ofrecen, no solamente en las Sagradas Escrituras, sino también en toda la antigüedad. El pan y el vino son los alimentos que se ofrecen para el culto a los dioses, para el culto religioso. Entonces, cuando había en las religiones antiguas, que no hay que despreciar el estudio de ellas porque nos permite poder reconectarnos un poco con las religiones primitivas y a partir de estas con la revelación primitiva, o sea, lo que habían entendido desde el principio Adán y Eva. Y entonces el vino y el pan en el culto familiar, que consistía en una roca sobre la cual se mantenía un fuego perpetuamente encendido, sobre esta roca, además de tomar el fuego de esta roca y a partir de allí encender todos los demás fuegos de la casa, el fuego de las luminarias, de los faroles, el fuego con el que se cocinaba, el fuego para preparar los ladrillos. Bueno, entonces, pero de este fuego, el fuego de la casa, el fuego del hogar, de ahí viene el término hogar, de la hoguera, del hogar en el que se mantenía este fuego perpetuo sobre una roca, una plancha de roca, no en el suelo libre, sino sobre una roca. Y entonces allí, para poder ofrecer a las divinidades familiares, para ofrecer sacrificios para esas divinidades familiares, que son generalmente los antepasados, se derrama vino o libación de vino, se derramaba libación de vino y se cocinaba y se presentaba alguna torta o un pan hecho con harina de trigo y otros ingredientes, y esto se presentaba allí sobre esta ara o este altar, y luego se consumía esos alimentos. Esto lo explica Fustel de Coulanges en una obra llamada La Ciudad Antigua. En los primeros capítulos de esta obra, donde él estudia las religiones, el culto antiguo, para mostrar cómo el culto antiguo es la base de un montón de costumbres y de normas y de leyes de la civilización grecorromana. Aquí nosotros tenemos que en Israel, en la civilización bíblica, en la cultura bíblica, se planta la viña, y esta viña es símbolo de Israel. De ella se quita el vino. No tenemos aquí el trigo ni el pan, pero se habla del vino propiamente. Y en la antigüedad siempre se dijo que Dios o los dioses habían enseñado al hombre a cultivar la viña y a quitar de la viña la uva y a hacerla fermentar para tener de él el vino. Siempre que hay vino, con el vino se celebra las cosas más importantes de la vida humana. Con el vino se celebra todo. Y el vino, ciertamente, en su preparación parece como que sangra. Tiene analógicamente algún parecido con el hombre. Y al Señor le gustaba esta imagen de la viña y de la uva. Por eso Él dice: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Así que Él es la vid y nosotros somos los sarmientos que producen fruto. Y que si no estamos unidos nosotros a Él, que estas ramitas unidas a la vid, no produciríamos nosotros frutos. Así que también pasa eso con Israel. Israel es la viña, y esa viña está muy unida, la vid que es Dios y los sarmientos que es Israel. Así que plantó esta viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. Bueno, entonces, tres cosas. Rodeó con una cerca. ¿Qué hace la cerca? Bueno, la cerca lo que hace es proteger a una viña de la invasión, ya sea de animales que puedan destruir la viña o del enemigo. Demarca la viña también, demarca. Veamos estos elementos. Protege, demarca, distingue a esta viña de otras viñas. Entonces, este dueño tiene este viñedo, esta viña, y la cerca lo que hace es que impida que los extraños entren a ella. Eso es
eso es la cerca. Entonces, ¿qué simboliza la cerca? Y simboliza todo aquello con lo cual la viña era protegida principalmente de los cultos paganos, de los cultos foráneos, extranjeros, de todo aquello que podría mancillar la pureza de Israel. Además, cavó en ella un lagar. El lagar es aquel lugar donde se arrojan las uvas para poder en ellas pisar las uvas, muchas veces con los pies descalzos, y de ella quitar el zumo de la uva y después fabricar el vino, fermentando el jugo, el zumo de la uva. Así que el lagar es el lugar de la profundidad, el lugar donde se quita el zumo de las cosas, el jugo de las cosas. El lagar entonces representa esto, es el fruto, el lugar donde el fruto alcanza su fin. Yo planto una viña para recoger frutos, para poder en el fruto, en el lagar, quitar el zumo de las uvas, del fruto propiamente. Entonces, sin frutos, el lagar no cumple con su fin. Y el lagar, por otra parte, es el lugar donde terminan las uvas. Termina y de cierto modo comienza, porque las uvas por sí solas no tienen mucho valor, pero el vino, que es el zumo de uvas fermentado, sí tiene mucho valor. Y el lagar es un final y un principio al mismo tiempo. Fíjense cómo el lagar entonces representa así la profundidad de la doctrina, la vida mística, las virtudes, todo lo que en el pueblo pueda significar de mayor profundidad, ¿sí? No solamente la separación de este pueblo de todos otros pueblos, sino además que aquí a este pueblo se le da cosas especiales. Y por el ejercicio de la virtud, entonces aquí este pueblo puede pasar del estado de pura naturaleza, que es el de la uva, a un estado que no está en la naturaleza, porque el vino, si bien tiene su origen en la naturaleza, no es natural, sino que es artificial, no en el sentido peyorativo que solemos dar el término artificial, sino es hecho con arte, es hecho con arte. Y este hombre, el dueño de la viña, es el que pone arte para poder sacar el vino de aquellas uvas. Y edificó una torre que es esta torre. ¿Qué puede simbolizar esta torre? Bueno, sí, esta torre simboliza todo aquello con lo cual el Señor quiso proteger a la viña, para que la viña no sea asaltada o saqueada. Así que en la torre vive y desde la torre ve el dueño de la viña. Cuida, atiende, hace guardia. Observa para que otros no la saqueen. Así que tenemos una torre, tenemos una viña, tenemos un lagar, tenemos un cercado. Y después la arrendó a unos viñadores y se fue a otro país. La arrendó a unos viñadores que cuidaron a esta viña y se fue a otro país. Se alejó de aquel lugar. Sin embargo, aquella viña era suya, es su viña. Y estos viñadores tienen que cuidar la viña, tienen que recoger sus frutos y entregar el fruto de la viña al dueño de la viña. Ellos cobrarán su salario, pero el dueño de la viña es el que tiene que recibir los frutos y la ganancia de esta viña. Pero cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los viñadores para recibir los frutos suyos. Envió otros siervos, sus siervos, distintos de los viñadores. Los siervos son más propios de la casa del dueño. Los viñadores, en cierto modo, son como extraños. Pero los viñadores agarraron a los siervos y apalearon a este, mataron a aquel, lapidaron a otro. Bueno, ¿y a qué se refiere esto? Bueno, anoté aquí para no olvidar a esto, para ver exactamente qué es lo que sucedió con ellos. Cuando dice que apedrearon, apalearon y mataron, se está refiriendo a algunos profetas en específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a Jeremías, si no me equivoco, a Jeremías lo habían matado entre el altar y el templo. A Jeremías lo habían matado entre el altar y el templo. A Zacarías, perdón. Lo mataron entre el templo y el altar. Eso
y a Nabot, lo apedrearon. A Jeremías lo habían arrojado fuera. A Isaías lo mataron. A Nabot lo apedrearon y a Zacarías lo mataron entre el templo y el altar. Entonces, cuando el Señor dice que a unos lo apalearon, a otros lo apedrearon y a otros los mataron, está refiriéndose a los profetas, a Jeremías, a Isaías, a Nabot, a Zacarías y a otros más. Entonces, siempre que venía algún profeta, algún enviado de Dios a pedir frutos a esta viña, a los viñadores, entonces estos viñadores lo que hacían era maltratarlos, no les entregaban el fruto. ¿A qué fruto se está refiriendo el Señor? Fíjense que está refiriéndose a los frutos de santidad, a la santidad como fruto. Porque ¿qué es lo que venían a exigir los profetas? Lo que los profetas venían a exigir era santidad, que cumpliese con la alianza. El cumplimiento de la alianza, ese es el fruto. Entonces envió otros siervos en mayor número que los primeros. Aumentó su misericordia. Sabía el Señor lo que había sucedido. Mandó a más siervos, a otros más que vinieron a pedir aquí que se entregase los frutos de santidad al dueño de la viña. ¿Y qué sucedió? Nada. Volvieron a maltratarlos. Los trataron de la misma manera. Aumentó todavía más la misericordia del dueño de la viña y finalmente envió a su hijo. Respetarán a mi hijo. Tiene que respetarlo para entregarle a él los frutos. Pero los viñadores dijeron, este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con su herencia. O sea, dicen algunos padres de la iglesia que no mataron al Señor por ignorancia, sino por envidia. Por envidia. O sea, querían quedarse con la viña, querían quedarse con los frutos ¿y qué frutos? ¿Cómo pueden quedarse los viñadores con la santidad? ¿Cómo pueden quedarse los jefes del pueblo con la santidad? No se quedan con la santidad, sino simplemente quedan con un fruto que ellos pueden recibir. Si viene el Señor y entonces dice, bueno, ha terminado el tiempo de estos sacrificios, es necesario que me entreguen los frutos. Ahora es necesario que se cumpla el tiempo, que se ofrezca, como decían las profecías, se ofrezca un sacrificio desde donde sale el sol hasta el ocaso. Porque así decían las profecías, que tendría que llegar el Mesías y ofrecer un sacrificio desde donde sale el sol hasta el ocaso y que entonces en todo el mundo podría ofrecerse. Y entonces, ¿qué sucede? Ya no sería el templo de Jerusalén el único lugar donde se ofrecieran sacrificios a Dios. Y entonces, aquellos que hicieron, sintieron envidia. Envidia de que tuviera que entregarse ahora el sacrificio a otros que no eran ellos. Y entonces dijeron, vamos a quedarnos con su herencia. Porque si no, otros pueblos, como de hecho sucedió después, otros pueblos ahora podrán tener también acceso al sacrificio y otros también podrán ser considerados dignos y otros sacerdotes habrán y ya no regirá ahora el sacerdocio de Aarón, que era el único sacerdocio hasta ese momento, tipo y figura de lo que sería el sacerdocio del Nuevo Testamento, pero para evitar aquello, lo que ellos hicieron fue tomar al hijo y matarlo para quedarse con la herencia. Entonces, cuando vuelva pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores? ¿Qué hizo el Señor entonces con sus oyentes? Lo que hizo fue hacer lo mismo que hizo el profeta con David. Recordarán ustedes lo que había sucedido. David había pecado, mandó matar al marido de Betsabé y entonces fue el profeta y no le dijo directamente que había pecado, les contó un ejemplo, les contó una pequeña historia. Le dijo a David, mira, bueno, había pasado esto, había uno que tenía un corderito y entonces este hombre más poderoso mandó matar al dueño del corderito y se quedó con su corderito. ¿Y qué vamos a hacer con él, majestad? Y entonces David dijo, mire, lo que hay que hacer es mandar matar a este tipo poderoso que
quitó a aquel hombre pobre su corderito. ¿Cómo puede ser que se haya portado así? Bueno, ese hombre poderoso sos vos. Vos mandaste matar al marido de Betsabé porque querías quedarte con su corderito, que era Betsabé, la mujer de este hombre a quien mandaste matar. Entonces, lo que hizo el Señor fue darles este ejemplo y preguntarles, ¿qué va a hacer entonces cuando vuelva el dueño de la viña? ¿Qué hará con aquellos viñadores? Y entonces le respondieron, hará perecer sin piedad de mala manera a estos miserables y arrendará la viña a otros viñadores que le paguen los frutos a su tiempo. ¿Cómo puede ser que estos se queden con la viña de aquel señor? ¡Qué mala gente! ¡Qué mala gente! Bueno, es exactamente lo que pasa con ustedes. Por eso el Señor continúa diciéndoles, ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Esa ha venido a ser la piedra angular, la cabeza de esquina. El Señor es quien hizo esto y es un prodigio de nuestros ojos. Ustedes desecharán al Hijo, matarán al Hijo, pero esa piedra desechada, esa roca desechada, esa será roca angular. Ustedes desecharán al Hijo, pero esa será roca angular. El Señor es quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo, el reino de Dios os será quitado y dado a gente que rinda sus frutos. Y quien cayere sobre esta piedra se hará pedazos, y aquel sobre quien ella cayere lo hará polvo. O sea, no hay modo. Esto es lo que Dios quiere. Ustedes matarán al Hijo, pretenderán quedarse ustedes con la herencia y no será así. Les advierte entonces el Señor que Dios ya ha dispuesto que Él sea la piedra angular. Así que los sumos sacerdotes y los fariseos, oyendo de sus parábolas, comprendieron que de ellos hablaba. O sea, que ¿cómo es posible que hayan comprendido? Porque ellos entendieron que ellos estaban actuando del mismo modo como sus antepasados. Porque ¿quiénes habían maltratado a los profetas que habían venido antes? Y bueno, los que habían maltratado a los profetas que habían venido antes eran justamente también los jefes del pueblo. Y ahora venía otro que les exigía a ellos lo mismo, o sea, entregar los frutos de la viña, entregar el vino de la viña, que es santidad, y no les estaban respondiendo. Ese es el problema. Entonces, ellos entienden que estamos en un tiempo en que les están pidiendo santidad, en que se les está pidiendo fidelidad a la alianza, fidelidad a los mandamientos, y ellos no estaban respondiendo. Por eso, los sumos sacerdotes y los fariseos, oyendo la parábola, comprendieron que de ellos hablaba. Y entonces trataron de prenderlo, pero temían a las multitudes porque éstas lo tenían por profeta. Ellas sí respetaban a Jesucristo, ellos no. Ellas sí procuraban convertirse, ellos no, porque ellos por envidia, que todos le seguían y había conversiones, y había gente que cambiaba de vida, y había gente que estaba cumpliendo ahora los mandamientos, y había gente que se estaba portando mejor, y había gente que se estaba convirtiendo, y entonces, pero ellos lo único que querían era que ellos siguiesen siendo ellos los jefes del pueblo, y no que aquel que estaba allí predicando se convierta ahora en el importante, y entonces, pero parecería que Dios le hacía caso a él y no a ellos, y entonces lo querían matar por envidia. Veían la obra de Dios en Jesucristo, veían que Dios estaba con él, pero no podían soportar que el pueblo le siguiese a él. Y no podían soportar también que además este hombre les estuviese llamando la atención y estuviese con su conducta y con sus palabras, además, diciéndoles que ellos no estaban entregando los frutos a su tiempo, sino que se estaban quedando con los frutos de la viña. Eso es lo que se notará después en la expulsión de los mercaderes del templo, porque ellos estaban quedándose ya incluso en forma de dinero con los sacrificios del pueblo. Eso era lo único importante, porque todos aquellos vendedores que estaban allí, ustedes no piensen que estaban los vendedores del templo sin el permiso de los jefes del templo. Ellos pagaban tributos a los jefes del templo. Entonces, ¿de dónde sacaban los corderitos y las palomas? Y muy probablemente sacaban de los sacrificios que no se realizaban. Venía la gente,
traía sus ovejitas, entregaba al templo, se sacrificaban algunas, otras no. Entonces, las que no se sacrificaban se quitaban allí y se vendían otra vez en el templo. Y entonces así se hacía como un círculo de cosas que se vendían para sacrificarse en el templo y no se sacrificaban, sino que salían a las mesas de ventas, allí se volvían a vender. Además se pagaba tributo al templo, los vendedores pagaban tributo al templo para poder vender allí. Y entonces, en vez de llamar a la gente a la santidad, lo que querían era mantener la situación así como estaba para seguir aprovechándose de los frutos materiales en dinero que tenían de aquella gente. Cuando el Mesías ya venía a predicar ahora un sacrificio espiritual. Hasta aquí nuestra lección. Vamos a meditar ahora en esto, porque es fácil aquí hacer una alusión a los judíos, decir, bueno, aquí el Señor se está refiriendo a los judíos, ciertamente. Pero, aunque conviene mucho mirar lo que estaba sucediendo con los judíos, eso solamente nos sirve para que nosotros pensemos en nosotros, ¿sí? Los judíos del tiempo de Jesucristo, ellos estaban siendo acusados por nuestro Señor de que ellos estaban rechazando al Mesías, rechazando a un profeta de Dios, aunque sea profeta simplemente, aunque fuera profeta, este profeta lo que estaba pidiendo era que ellos entregasen a Dios frutos de santidad, que entregasen a Dios frutos de santidad. Recordemos aquel pasaje de la higuera sin frutos. Cuando el Señor se fue a buscar los frutos entre las hojas de la higuera, y no encontró ningún fruto. Y entonces lo que hizo fue maldecir la higuera, porque la higuera no estaba entregando los frutos que él estaba buscando. Algunos decían, bueno, pero ¿cómo es posible que maldiga la higuera si no era tiempo de higos? No era tiempo de higos. Y entonces él cuenta una parábola diciendo, bueno, que esta higuera no estaba dando ya frutos al cabo de varios años. Al cabo de varios años. Que venía a buscar aquí y no encontraba frutos en la higuera. Y aquí pone el ejemplo de la viña como el reino de Dios y los viñadores como aquellos que atienden a la viña. Y son estos viñadores los que tienen que recoger de la viña los frutos y entregarlos al dueño de la viña. Hay unas cuantas cosas aquí que quisiera meditar. Lo primero que quiero meditar es una cosa antes de la imagen propia de la viña, es que el Señor plantó esta viña y puso varias cosas. Plantó la viña, puso el cerco, o sea, dio la ley, nos dio la ley, plantó un lagar, nos dio, digamos así, la vida espiritual, ¿sí? Nos dio la ascética y la mística, y finalmente construyó una torre, nos dio el magisterio y el gobierno de la iglesia. ¿Sí? Y luego se fue a otro país. El Señor algunos piensan a veces y cuestionan diciendo, ¿no hubiera sido más fácil que Jesús dirija las cosas personalmente y que nosotros viéramos a Jesucristo, no solamente bajo las especies de pan y vino en la Eucaristía, sino que realmente viéramos nosotros a Jesucristo, que pudiéramos hablar con Él, que Él nos corrija? Antes de que nosotros supiéramos que Jesucristo era Dios, sí podría ser fácil. Pero imagínense en este estado de vida en el que nosotros estamos, ¿sí? Mientras seguimos peregrinando, tenerle a Dios delante de nosotros. Antes de ser confirmados en la gracia, aquí, hoy, ahora mismo, así como estás, que tengas a Dios allí sentado en tu sala, diciendo que, bueno, o a Jesucristo, que a Dios no lo podemos imaginar, pero a Jesús, Hijo de Dios, sentado en tu sala y dice que va a hospedarse hoy en tu casa. No es lo mismo decirle a Zaqueo, hoy me hospedaré en tu casa, que antes de la resurrección, Zaqueo no tenía idea que estaba hablando con el Hijo de Dios, que hoy vos, sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios, te diga, me voy a hospedar en tu casa. ¿Por qué no es lo mismo? Porque vos ya sabés que Él es Dios.
Ya sabes lo que Él piensa. Ya sabes que Él sabe todo. Sabes que Él sabe todo sobre vos. Tu pasado, tu presente, tu futuro. Conoce tus deseos. Conoce tus pensamientos más íntimos. Nosotros no soportaríamos hoy la mirada de Jesús. No soportaríamos. No porque la mirada tuviera un cierto poder, sino porque nosotros sabríamos que esa mirada mira en nosotros hasta lo más íntimo de nuestro ser y que Él, como Dios, conoce en nosotros incluso lo que nosotros no conocemos. Tendríamos hasta la tentación, digamos así, de preguntarle, ¿cuándo voy a morir? ¿Voy a morir algún día? Esa mirada de Jesús nosotros no la soportaríamos. Nosotros no soportaríamos la mirada de Dios, porque nosotros, por nuestros pecados, por nuestras fragilidades, por nuestros incontables defectos, pensaríamos nosotros que Dios nos está juzgando en ese momento. Y eso nos haría, no me atrevo a decir esto, nos haría morir de terror. Nos haría morir de terror. Conviene hoy que nosotros no veamos a Jesús. Conviene hoy que nosotros veamos a Jesús bajo la humilde apariencia de pan y vino. Conviene. Conviene que nosotros veamos a Jesús a través de una imagen. ¿Sí? Conviene mucho más. Nosotros no soportaríamos esa mirada. Eso es lo que significa esto de que el dueño plantó la viña, pone una cerca, nos pone una ley, nos pone sus mandamientos, nos pone a nosotros un lagar para poder profundizar en la vida espiritual. Si damos frutos, esos frutos pueden convertirse en vino, y nos pone una torre para que se pueda vigilar en esta torre, pero no conviene que el dueño esté aquí. Entonces, eso es la cuestión. Y nosotros tenemos que no pedir entonces que ver a Dios. Hay casos de santos así que pudieron ver a Dios, pero son gracias especialísimas. Y hay el caso de un santo que justamente nos ilustra esto de que nosotros no podemos pedir semejante cosa sin que realmente estemos nosotros purificados. Y es el caso justamente, por increíble que parezca, de Santo Francisco de Asís. Francisco de Asís pidió un día fervientemente a Dios escuchar una sola nota del cielo. No estamos hablando de la mirada de Dios. Una nota del cielo. Y Dios entonces, para mostrarle que la naturaleza de Francisco no estaba preparada para semejante peso, como la roca, aquella roca, la piedra angular, entonces Dios le hizo escuchar a Francisco una sola nota del cielo. Francisco cayó desmayado. Francisco escuchó una nota del cielo y cayó desmayado. No podía soportar su naturaleza humana aquella. Imagínense, si así es con una nota del cielo, una nota del canto celestial, lo que será la mirada de Dios. Si a mí me preguntan entonces, si hoy yo quisiera tener a Jesucristo aquí sentado en un sillón acá, en el estudio, acá en nuestra sala, yo diría, ¿Jesucristo aquí? No querría. No porque no querría verlo, querría verlo. Pero antes querría que Dios me purificara. Antes querría que Dios me hiciera digno de poder verle. Así como estoy, creo que me ocultaría como lo hicieron otros santos. Me cubriría el rostro, no podría ver a Dios. Porque no sé si podría dirigir la mirada a Dios teniendo un montón de cosas que purificar todavía. Y entonces por su misericordia Dios no se nos presenta, porque nos tiene misericordia de nosotros. Y entonces manda a otros para que nos recuerden a nosotros. Manda a otros. Así que entonces lo primero que hace es mandar a sus siervos. Envió a sus siervos a los viñadores para recibir los frutos suyos. Envió siervos para recibir a los frutos suyos. Así que Dios lo que hace es enviarnos a otros para poder exigirnos a nosotros santidad. Y entonces a Israel le envió los profetas. A nosotros nos envía a muchos santos y a muchos predicadores, muchos más que antes, muchísimo más.
Antes había muchos profetas y compañía. Nosotros tenemos muchos libros de profetas. Imagínense, en esta Biblia está marcado todos los libros de profetas y son todos los que están en verde. O sea, profetas cuyos textos tenemos aquí. ¿Sí? No piensen ustedes que el fenómeno profético en Israel está reducido solamente a los textos escritos, los que quedaron por escrito. No, el fenómeno profético era enorme, había comunidades de profetas, así como conventos de profetas. Eran muchos los profetas. Y lo que los profetas hacían era llamar al pueblo a la santidad. Pero siempre los maltrataban, los tenían de menos. Porque estos profetas lo que hacían era llamar a la gente a la conversión. Hoy en la iglesia nosotros tenemos, o sea, durante el tiempo de la iglesia, digamos así, tenemos muchísimos más profetas, cumpliéndose aquello que dijo el Señor en la Escritura, también que en aquellos tiempos, o sea, en los tiempos del Evangelio, en los tiempos de la iglesia, en los tiempos de la gracia, habrá muchos profetas y habrá profetas por todas partes. Claro, es que hoy, como se conoce la voluntad de Dios más fácilmente y además tenemos nosotros la gracia de Dios, entonces no solamente tenemos profetas en el sacerdocio ministerial, sino además en los santos y aún en los niños muchas veces. ¿Acaso no conocemos nosotros niños que han sido santos? San Tarcisio, Teresita del Niño Jesús, Santa María Goretti, Santo Domingo Sabio, tantos otros santos niños cuyos nombres ahora ni siquiera puedo recordar, pero cuyas vidas muchas veces he leído en los libros, en las crónicas de santos. Entonces, Dios ha enviado a sus siervos para recibir frutos, ¿sí? Y la iglesia se cuidó siempre de no maltratar a sus profetas, a los siervos de aquel Señor, del dueño de la viña. Aunque alguna vez sí los maltrató. No la iglesia, que es santa, sino quizás algunos hombres de iglesia. Pienso en Santa Juana de Arco, que fue condenada por un mal obispo, por un obispo malo, fue condenada ella a la hoguera y condenada de brujería, de herejía creo que no, pero de brujería sí la habían condenado, una condenación injustísima. Santa Juana de Arco, que fue virgen, reina y mártir, purísima ella desde siempre, no como la Virgen María, por supuesto, pero una mujer a la que Dios mismo hablaba, que tenía locuciones interiores. Después fue canonizada, sí, ahora la tenemos como en los altares. Pero tenemos muchas veces, no pocas veces en los santos tenemos este primer rechazo. Y lo que los santos hacen es llamarnos a la santidad, llamarnos a la conversión, llamarnos a nosotros a entregar a Dios frutos, los frutos de esta viña, este vino que es producido en el lagar y que nosotros muchas veces no los escuchamos. La viña, ciertamente, también no es solamente la iglesia, sino también somos nosotros mismos, porque en nosotros Dios planta la gracia y envía de diversas maneras siervos suyos para poder pedirnos frutos. Nosotros tenemos que entender que los frutos que nosotros podemos producir, esta viña tiene que producir sus frutos. La iglesia y la gracia de nosotros tiene que producir sus frutos. No ha plantado el Señor una viña para que esté de adorno. Esto no es una maceta de plantas ornamentales. Esto es una viña. Cuando el Señor plantó la viña de nosotros, en nuestro corazón, por el bautismo, cuando plantó la viña de su iglesia, plantó para que produzca frutos, ya sea en forma de santidad, en forma de martirio, en forma de hombres y mujeres sabios, en forma de obras de caridad, lo que sea. Pero esta viña tiene que producir sus frutos. Y el Señor envía a sus siervos para poder recibir los frutos. Y nosotros no podemos terminar maltratando a estos siervos y pretender quedarnos nosotros con los frutos. No podemos nosotros quedarnos con los frutos. No puede la iglesia y no pueden los hombres de iglesia pretender quedarse con los frutos o peor todavía, terminar imitando a aquellos hombres malos que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. No puede imitarlos a ellos
quedándose simplemente con el diezmo de los fieles, pero no predicarles la verdad. Eso es quedarse con la herencia. Eso es quedarse con la herencia. Callar la verdad para que yo no tenga una reducción de mis diezmos o de las ofrendas o de lo que ofrecen los fieles, para no quedarme yo con ellos, porque esta viña debe producir sus frutos, y sus frutos son santidad. La santidad es su fruto. No el diezmo, no las ofrendas, no el dinero, ni siquiera la cantidad. Porque por otra parte hay también gente que no quiere predicar la verdad para no quedarse con fotos menos multitudinarias. Eso es quedarse con la herencia. Y después, cuando aparece alguien llamando a la gente a que entregue los frutos a Dios, a que entregue los frutos de santidad, ¿qué hacen con ellos? Los maltratan. Los maltratamos, porque no estoy hablando simplemente aquí de pensar en tal fulano o cual fulano, estoy hablando de nosotros, porque también a nosotros muchas veces Dios nos envía siervos suyos que nos piden a nosotros santidad. ¿Y qué hacemos? Los maltratamos. No quiero escuchar esto. Por favor, no me insistas, no me molestes. No solamente la iglesia cae, muchas veces los hombres y mujeres de iglesia, los hombres de iglesia caen en este error, en el error de los viñadores asesinos, sino también nosotros, que terminamos matando a aquellos que nos exigen santidad. Tenía un hermano en mi comunidad que me decía: tenés que ser santo. Siempre fui muy agradecido, yo fui muy agradecido con él, porque era como un siervo de Dios que me enviaba a Dios para recordarme eso. Tenés que ser santo. Lamentablemente, tengo que decir que no he cumplido todavía esto, pero siempre lo recuerdo con mucho cariño. No quiero maltratarlo, nunca quise maltratarlo, porque desde el primer momento que me decía, tenés que ser santo, yo pensaba en esta parábola. En esta parábola. Y no se trata de pensar que, bueno, al final no perseveró este hermano y terminó saliendo de la comunidad, pero siempre lo recuerdo con mucho cariño porque aquella petición era muy sincera. Era como el servidor que venía a pedirme los frutos de la viña que el Señor había plantado en mí. También en mí el Señor plantó una viña, la viña de la gracia, la viña de su gracia. Y esta viña, Él le puso un cerco, que son los mandamientos, le puso un lagar, que es la vida espiritual, la oración, los sacramentos, el ejercicio de las virtudes. Puso una torre, la iglesia, con sus pastores, desde la cual soy vigilado para que el demonio y los enemigos no entren adentro. Y entonces estos siervos que el Señor suele enviar me piden frutos de santidad, porque en realidad es Dios el que pide esos frutos. Los frutos son suyos. No puedo olvidar, Dios plantó una viña, y esa viña, Él vendrá un día a pedir los frutos de esa viña. Y yo no puedo terminar matando al mensajero porque no quiero entregarle esos frutos, porque pretendo quedarme yo con los frutos. Los dones que Dios me da no son para mi propio provecho. No son para mi propio provecho. Eso me tiene que quedar muy claro. Estos dones que el Señor me ha dado son para que yo pueda entregar los frutos. Es como el talento que entregó el Señor a cada uno. Es como el talento que entregó el Señor. El talento que entregó a cada uno de sus siervos. Y esta gracia que el Señor me ha entregado a mí, la gracia de su inhabitación, por la cual Dios vive en mí, debe producir los frutos. ¿Y cuáles son los frutos? ¿Cuál es el único fruto que el Señor va a pedir? No son muchas obras, es santidad. Y en ese fruto todos estamos en falta. Todos estamos en falta. Nos hemos quedado muchas veces con los honores, nos quedamos muchas veces con las honras, nos quedamos muchas veces con el hábito, nos quedamos muchas veces con la pompa litúrgica, nos quedamos muchas veces con el poder eclesiástico, nos quedamos muchas veces con las amistades que se consiguen en la iglesia, que son muchas,
Nos quedamos muchas veces con el consuelo sentimental que tenemos de hacer las cosas buenas, pero todas esas cosas que en su lugar funcionan y son útiles, no son la santidad. Que nos quede claro eso. Todas esas cosas no son la santidad. Y no podemos quedarnos con esas cosas que son anejas a la gracia, que son parte inclusive de la gracia. La pompa litúrgica es una cosa buena y necesaria, y el poder también es necesario, y el dinero, y las amistades, y también los números hacen bien, y todo lo que podemos recibir aquí, y el hábito, y muy bien, y el apoyo de la gente, y el acompañamiento de los demás, y el aprecio de los fieles, para el caso de los sacerdotes. Sí, todo muy bonito, pero sin santidad es apropiarnos de la viña. Es apropiarnos de la viña. Apropiarnos de la herencia. No podemos apropiarnos con la herencia. Vamos a rezar ahora y pedir a Dios que nos conceda la gracia de no quedarnos con la viña. Señor, te doy gracias por abrirme los ojos, por mostrarme tu verdad, por mostrarme tu amor y por tenerme tanta misericordia. No enviaste todavía a tu Hijo. Todavía no has enviado a tu Hijo al fin de los tiempos para poder pedirme los frutos de esta viña que plantaste, de la viña que plantaste en mí principalmente. Porque si no, ¿cómo explicaré a tu Hijo que muchas veces he matado a los viñadores, a tus siervos, y me quise quedar con la herencia? Esta viña es tuya. Por eso te pido, Señor, que hagas fructificar en mí tu gracia y que me concedas la gracia de poder entregarte, Señor, los frutos, que podamos producir muchos frutos y que este fruto sea fruto de santidad y que pueda yo entregarte los frutos de esta viña a su tiempo, cuando venga tu Hijo. Cuando llegue tu Hijo a mí, entonces que yo pueda entregarle los frutos que he recogido aquí. Dame, Señor, la gracia de que pueda yo ser un fiel viñador, y no sea que esta gracia termine siendo entregada a otro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Como contemplación, vamos a leer el Salmo 79, entre paréntesis 80, que empieza así: Pastor de Israel, escucha, tú que como un rebaño guías a José, tú que te sientas sobre querubines. Bueno, pero a partir del versículo 9, que habla sobre Israel como la viña del Señor. Y quiero que terminemos esta contemplación con este salmo, ¿sí?, pidiendo al Señor esto que nosotros estamos leyendo aquí, y que voy a leer entonces esto como final de la contemplación. De Egipto trasladaste tu viña, arrojaste a los gentiles y la plantaste. Preparaste el suelo para ella y echó raíces y llenó la tierra. Los montes se cubrieron con su sombra y con sus ramas los cedros altísimos. Hasta el mar extendió sus sarmientos y hasta el gran río sus vástagos. ¿Cómo es que derribaste sus vallados para que la vendimien cuantos pasan por el camino? La dejaste al jabalí salvaje y las bestias del campo la devoren. Retorna pues, oh Dios de los ejércitos, inclínate desde el cielo y mira y visita esta viña, la cepa que tu diestra plantó y el retoño que para ti conformaste. Perezcan ante la amenaza de tu rostro quienes la quemaron y la cortaron. Pósese tu mano sobre el varón que está a tu diestra, sobre el Hijo del hombre que para ti fortaleciste. Entonces no volveremos a apartarnos de ti. Tú nos vivificarás y nosotros proclamaremos tu nombre. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y te voy a dar la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.